Bien, en esta clase lo que vamos a hacer es explicar un poco los laboratorios importantes sobre la primera unidad de cinemática y también dinámica dentro de física del programa del diploma. Las instrucciones generales para todas las prácticas que vamos a realizar durante esta sesión son, antes de comenzar, escribir en tu hoja los nombres, apellidos, curso, fecha y nombre de la práctica, revisar que la mesa, la pista esté completamente nivelada, ponerle 0 al sensor de fuerza del Smart Car sin que nada tire de él. Entonces ahí presionamos en el programita, pues ponemos cuando ya esté la masa cargada, pues le ponemos que esté 0 para que no nos dé un error sistemático tal vez. Claro, porque no estamos encerrando, poniendo 0 la masa, porque estaríamos considerando también que se deforma por su propio peso, ¿no? Para cada medición, esperar la lectura que sea estable durante 2-3 segundos. Entonces ahí escribimos el dato. Si una lectura oscila, registrar el valor promedio y anotar la amplitud típica como incertidumbre, ¿no? Nunca tires bruscamente del cordón si aplicas fuerzas de manera suave y creciente. Vamos con la guía número 1, que es la ley de Hooke. El objetivo es verificar la relación que existe entre la fuerza elástica igual a la constante del resorte por la deformación. Cómo varía básicamente la fuerza con la deformación, ¿no? O cómo varía la deformación al aplicar fuerza, diríamos más claro. ¿Qué material necesitamos? Un Smart Car con sensor de fuerza, resorte Pasco y punto fijo, que lo tenemos, y regla o cinta métrica con milímetros. Las variables, tendríamos la variable independiente sería la extensión del resorte, y las dependientes pues sería la fuerza, ¿no? Controladas del mismo resorte, orientación, medir en equilibrio y 0 del sensor, ¿no? De hecho, aquí una aclaración, ¿no? De hecho, la independiente sería la fuerza y la dependiente sería la deformación del resorte, que es lo que queremos comprobar. La idea general es tener pues aquí el resorte. En el resorte aquí tenemos nuestra masa, tenemos una deformación X, y aquí tenemos una deformación X. Si yo duplico la masa, entonces al duplicar la masa, lo que estaría también es duplicando la deformación. Es decir, si duplico la fuerza, pues duplico la deformación. Y luego lo que queremos hacer es el diagrama de fuerza versus deformación. Entonces, fuerza versus deformación. Y pues la idea es que nos dé una línea, ¿no? Cómo varía. Es una relación lineal la que vamos a obtener. Y si calculamos la pendiente de esto, nos va a dar la constante del resorte. Al dibujar la fuerza versus la deformación, vamos a tener una línea inclinada, pues y la idea sería sacar pues precisamente la constante del resorte. Aquí tenemos el procedimiento detallado que lo van a leer ustedes en el día de su práctica a detalle. Y pues aquí también está algunos detalles de cómo llenar las tablas y cómo calcular. Y cómo se determina también las incertidumbres, ¿no? De una regla en milímetros, etc. Muy bien. También la incertidumbre de la fuerza, que depende de nuestro medidor que va a estar ahí. Entonces tomar en cuenta la incertidumbre. Aquí está la tabla que debemos ver. La longitud natural, la longitud que se estiró, luego la deformación, ¿no? En el gráfico queremos del gráfico fuerza y deformación X, dibujar la recta que pasa por los puntos y la pendiente y calcular el valor de la pendiente. Ese valor de la pendiente es K. Y aquí tenemos algunas preguntas. Esa es la primera práctica. La segunda práctica es calcular el coeficiente de rozamiento estático y cinético con tracción horizontal. El objetivo es medir la fuerza de rozamiento estático y cinético entre el carro y la superficie. Tenemos el Smart Car con sensor de fuerza, una pista o mesa nivelada, masas para variar la fuerza normal y un cordón para tirar, o puede ser también un hilo para tirar. La variable independiente, lo que vamos a cambiar es la masa, y la dependiente sería la fuerza máxima, ¿no? El umbral antes de moverse y pues la fuerza cuando ya se está moviendo sería, ¿no? Fue controlada, superficie, debe estar la superficie limpia, el horizontal y el sensor también en 0. Y aquí de igual manera tenemos el procedimiento y aquí cómo se están calculando las incertidumbres. Y tenemos la tabla, y el gráfico que queremos es
fuerza de rozamiento versus fuerza normal, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos eso? Para poder calcular cuál es el coeficiente de rozamiento estático y el coeficiente de rozamiento cinético. Esa básicamente es la idea, el coeficiente de rozamiento estático y el coeficiente de rozamiento cinético. Muy bien, entonces ahí igual están las ecuaciones de cómo calcular cada uno de esos coeficientes y cómo llenar la tabla. Como guía número 3 queremos realizar la gráfica de la fuerza de rozamiento versus la fuerza aplicada para obtener esa curva característica, ¿no? Entonces, el objetivo es registrar la curva de rozamiento desde un régimen estático antes de moverse hasta el cinético, el deslizamiento, ¿no? El esmarcar con sensor de fuerza necesitamos con registro de velocidad, pista nivelada y masas adicionales para tal vez ir variando, o si no yo voy controlando la fuerza. Variables que tenemos independiente, la fuerza aplicada, dependientes la fuerza de rozamiento y la velocidad. Y aquí tenemos nuestras variables controladas también. Tenemos aquí el procedimiento y cómo se debe llenar la tabla, ¿no? Aquí están los detalles de cómo calcular cada uno de los valores y cómo calcular la fuerza. Bueno, aquí está el coeficiente de rozamiento estático y dinámico también, pero lo más importante es cómo varía la fuerza de rozamiento con respecto a la fuerza aplicada y ver pues precisamente la curva fuerza de rozamiento versus fuerza aplicada, ¿no? Y puedes ver que es una relación lineal al inicio. Es una relación lineal al inicio, luego llega a su pico más alto, aquí está la fuerza de rozamiento máxima, luego cae y tenemos la fuerza que ya sería dinámica, ¿no? O cinética. Entonces aquí está la zona de reposo, aquí está la zona de movimiento y así nos tocaría. Como cuarto experimento, pues vamos a ver, objetivo medir la velocidad antes y después del choque, comparar la energía y estimar el coeficiente. Bueno, este coeficiente de restitución pues no lo vamos a calcular. Comparar la energía, ¿no? La energía cinética antes y después del choque para verificar si es un choque elástico o inelástico. Esa sería la idea. Aquí tenemos los materiales, tenemos un esmarcar y tenemos un tope firme, un bumper de choque casi elástico y una espuma de inelástica. Y las masas son opcionales. Independientes tenemos el tipo bumper, la velocidad y la masa. Y las dependientes la velocidad y las energías y bueno, el coeficiente de restitución que no lo vamos a hacer. Procedimiento, pues aquí lo tenemos de procedimiento más detallado y cómo calcular cada uno de los parámetros, ¿no? Y cómo llenar las tablas. Y el gráfico más interesante es las varas de velocidad final y velocidad inicial, de la energía y también comentarios, ¿no? Y las preguntas para el análisis. Entonces tenemos 4 experimentos. La idea pues es tener la pista aquí y pues lanzarle a nuestro carrito y de alguna manera pues aquí se va a chocar y va a regresar y la idea es calcular el impulso y también la velocidad que tendrá tal vez después bueno, de hecho quisiéramos calcular precisamente el impulso, ¿no? Eso sería lo importante y calcular la energía cinética, ¿no? Entonces, y claro, podemos medir las velocidades antes y después del choque y con eso pues incluso podemos calcular el impulso, ¿no? Porque si ya tenemos la velocidad antes del choque y después del choque, podríamos calcular el impulso, ¿no? Y de hecho podríamos incluso calcular la fuerza, porque si ya calculamos el impulso y tenemos fuerza por tiempo, el impulso pues lo tenemos de la gráfica. Despejaríamos la fuerza y como vemos el intervalo de tiempo que se desarrolla, pues ya podríamos calcular la fuerza, ¿no? Con la que se dio ese impacto. Y eso sería por esta clase, ¿no? Vamos a hacer 4 experimentos.